8 de la mañana con 7 minutos, ya está con nosotros Dulce María Sauri y Federico Berrueto. A Dulce María hay que seguirla, es obligado, y leerla todos los miércoles. La busca en las redes sociales, la puede encontrar como @dulcesauri. Y desde luego nuestro querido Federico Berrueto también lo puede encontrar y lo puede leer todos los días, @Berrueto. Dulce María Sauri, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y ¿Cómo amanece? aunque no es 21 de marzo, ya primaveral, eso estoy viendo en Viri. Sí, muy primaveral. Y aquí la temperatura es Contigo invernal. la temperatura y las estaciones del año no pasan. No pasa, no. Siempre de negro. Sí, exacto. Nunca sabes si estoy en dónde o en qué. Tuvimos un intento de look navideño para un promo y trajo una bufanda negra. Lo más navideño que me atreví a hacer. ¿Cómo estás, Dulce? ¿Todo bien? Muy bien. Con el gusto de estar con ustedes tres esta mañana. Muchísimas gracias, Federico. Bienvenido como siempre. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buen día. Oigan, pues bueno, tenemos la noticia de que oficialmente hay 6 cárteles mexicanos que son considerados organizaciones terroristas. Esto está cambiando todos los días, está pasando algo nuevo. ¿Tu opinión y sobre todo lo que puede ocurrir? Las personas que conocen muy a fondo la implicación de la declaratoria de cárteles terroristas van a una serie de acciones desde la cooperación, o sea, todo lo que se hace sobre la mesa, negociado conjuntamente entre las autoridades de Estados Unidos y de México, hasta el uso abierto de medidas de presión que son difíciles de imaginar, que pueden llegar a extremos de cortar líneas de crédito en instituciones bancarias que operan en México, si son de capital estadounidense, o vetar líneas de crédito en instituciones multinacionales como el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto implica empresas que pueden estar pagando derecho de piso? Absolutamente. Para el narco en México, que son gringas, entonces. Empresas gringas. O incluso empresas mexicanas que se pueda mostrar que están pagando derecho de piso, ya dejan de tener acceso al mercado estadounidense, porque o pueden financian. incluso vivir la presión de que sus cuentas en los bancos pueden ser congeladas porque están colaborando con una organización terrorista. A lo que voy es que la gama de medidas de presión es tan amplia que realmente podemos especular mucho. Pero el hecho hoy por hoy, y con lo que yo quisiera dejar sentada alguna, vamos a decir, no sé si expectativa o esperanza, ¿no? Pero bueno, es el hecho de que previo a la declaración haya habido una reunión del general Trevilla, del secretario de la Defensa de México, con las Fuerzas Armadas, la representación del Ejército de los Estados Unidos, no la Secretaría de la Defensa, que en Estados Unidos está encabezada por un civil. Entonces, con el Comando Norte, creo que se llama, sí, al que administra todo. Correcto, fue con el Comando Norte la reunión. ¿Por qué es mi pedacito de esperanza, no? Porque hay una comunicación con las Fuerzas Armadas mexicanas. A mí me parecería enormemente complicado que, vamos a poner, un ataque de drones, tal como quiere el vicepresidente de los Estados Unidos, o el presidente en la sombra de los Estados Unidos. Bueno, no tan en la sombra, el presidente segundo de Estados Unidos. Copresidente. Así, es mejor esa expresión, cortita. Y realmente que el ejército mexicano se vea obligado a una defensa con la cual pues no tenemos los medios, ¿no? Caramba, si Ucrania, que tiene instalaciones nucleares en su territorio, le está haciendo Trump lo que le está haciendo, imagínense nosotros, ¿verdad? Seríamos así como un bocadito, así, ¿verdad? Y lo traga, ¿no? Sí. Entonces, ese es mi rayito de esperanza y con eso me quedo. Hemos estado escuchando a Claudia Sheinbaum hablar de soberanía, del no intervencionismo, de no nos dejemos. Cuando empezó, la CNN sacó algunos videos diciendo que estaban espiando a México. Claudia Sheinbaum sale y dice, nosotros no lo vamos a aceptar, nos están haciendo una campañita por ahí. Pero pasan 24 horas y ayer cambia el discurso y dice que al final, bueno, pues es que nosotros les pedimos que nos investiguen, entonces deja de ser intervencionismo. No sé si estoy apreciando mal las cosas, pero me confunde lo que escucho decir un día y 24 horas después a la presidenta respecto a ese tema. No sé si percibes lo mismo. Bueno, primero, desde luego que sí, pero lo importante aquí no son las personas, no es Claudia Sheinbaum, es México. Y la soberanía no es que afecten
al gobierno de Claudia Sheinbaum, es que afectan a México. Y esto es lo que está ocurriendo en el mundo. No es una diferencia del señor Trump con Zelensky en Ucrania, no. Es Estados Unidos con todo lo que representa militarmente y Ucrania. Y ese es el problema, o sea, tenemos que hacer el esfuerzo para entender qué es lo que está de por medio. Y desde luego que la postura de la presidenta de México es muy, muy complicada, porque es muy complicada la situación del país frente a un hombre como Trump, que representa a Estados Unidos, además de nuestro socio comercial, la primer potencia militar en el mundo. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque trasladamos el tema del combate a las drogas y me da la impresión que también el control al tema migratorio a una perspectiva militar. Y esto es sumamente preocupante por lo que sucedió el día de ayer. Cuando tú declaras como terroristas a una organización, amplías el abanico de opciones legales de intervención. Por ejemplo, antes de esa declaratoria, al señor Mayo seguramente los servicios, la DEA o la CIA, más bien creo yo que ha sido la CIA, intervino en este secuestro y finalmente llevarlo a la justicia norteamericana. Pero es un operativo, fue un operativo civil. Y es una forma encubierta, por eso no pueden dar las explicaciones que el gobierno de México les ha demandado. El problema es cuando tú ya tienes la definición de organización terrorista y cuando militarizas la respuesta. Y esto vuelve para México sumamente complicada la situación y explica por qué la presidenta, pues lo que está más que todo queriendo decirle a los mexicanos, bueno, lo estamos haciendo de común acuerdo. Ahora, de que hay una violación a la soberanía nacional, sin ninguna duda, hay violación. ¿Por qué? Porque si concedemos que aeronaves militares, porque los drones no son de la policía, no son de la DEA, son del aparato militar, están sobrevolando el territorio nacional, es una violación a la soberanía, que lo hicimos de común acuerdo, bueno, de común acuerdo del gobierno, hasta donde yo tengo entendido, debiera tener la aprobación también del Congreso. Entonces, más bien lo que estamos es dando la suave frente a una situación que no sabemos cómo enfrentar. En el caso de que hubiera una intervención, México, ¿cómo debería de tratar eso? Es una pregunta muy, muy compleja y muy difícil de responder sin caer en vamos a decir, o en banalidades o en sensacionalismo. Uh-huh. La banalidad es, pues, acudir a la frase del himno nacional, cada hijo, y en este caso hijo e hija, un soldado te dio, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que no hay ninguna capacidad militar de México para responder por la vía militar a un ataque de esta naturaleza. Y como el orden internacional está tan socavado, tampoco las instancias internacionales tendrían capacidad para evitarlo. Si en circunstancias diferentes un ataque como el que se dio por parte de Rusia contra Ucrania, fue incapaz la comunidad internacional de prevenirlo y luego después de frenar la guerra, a pesar del arsenal de medidas económicas, políticas que se tomaron, pero pues difícilmente se puede una imaginar qué respuesta podría tener México a la violación de su soberanía. Federico lo dijo muy claramente, ¿no? O sea, la violación de la soberanía tal como la concebimos ahora es prácticamente ya cotidiana. Es más, no necesita ni siquiera la intervención física en territorio nacional, basta con la intervención de las telecomunicaciones. O sea, toda la información que pasa a través de los satélites, y en el caso más sofisticado de comunicación, con el servicio que tiene el señor presidente segundo de Estados Unidos, el copresidente de Estados Unidos, que es la sofisticación de la comunicación satelital, con mucha más razón.
Entonces, yo también diría que tenemos que redefinir nuestro propio concepto de soberanía nacional, no solo por lo que está pasando ahora, sino porque lo que está sucediendo en esta era digital, ¿no? Y enfrentarnos a una realidad por más dura y difícil que esta parezca. Pero yo quisiera añadir algo que omití en la respuesta a la pregunta tuya. A ver, yo me pregunto, ¿qué satisfaría al señor Trump que hiciera México para probar que verdaderamente está en la lucha para combatir los cárteles? Yo creo que es muy difícil también de imaginar. Entregar a un ramillete de gobernadores y políticos comprometidos con el narco, ¿será suficiente? Y me parece que no hay manera de satisfacer por ninguna vía esta exigencia, porque no es una exigencia para cumplir la exigencia, sino para negociar otro tipo de cuestiones. Ya no creo que esté el señor Trump y sus socios interesados en el petróleo mexicano. Hay demasiada agua, ¿no? No tenemos uranio. Entonces, ¿qué querrá de México? Y abonando un poquito, y aprovechando porque tú escribiste del tema el día de hoy, Federico, muy temprano, es alrededor de todo esto que está sucediendo, más las acusaciones de Donald Trump diciendo que el gobierno mexicano está infiltrado por el narco, sale una foto del gobernador Rocha con Andrés López Beltrán. Me da la impresión que haciendo lo contrario de lo que Claudia Sheinbaum está tratando de hacer, de contener y de ver cómo resolvemos el asunto Rocha, y ese no es un mensaje de ya saben quién, o ¿qué lectura le das? Bueno, a ver, en primer término, la lucha contra el crimen organizado es en función de un objetivo nacional. No es para satisfacer al señor Donald Trump. Y lo que hizo la presidenta fue lo correcto en el sentido de no darle continuidad a esa política de los abrazos, que también fue parte, era retórica, pero de cualquier forma hay una actuación diferente a la del pasado. Ahora, dicho esto, llama la atención los niveles de complacencia que existen al interior del régimen, la impunidad hacia los propios, pero además un cinismo. Por ejemplo, que el exgobernador de Chiapas sea nombrado como cónsul en Estados Unidos, en Miami, ¿verdad?, que además requiere de aprobación por el tipo es cónsul general del gobierno de Estados Unidos. Este beneplácito es imposible que se dé. ¿Por qué? Porque el señor está bajo sospecha. No quiero yo condenarlo ni decir que eso, no tengo elementos para ello, pero lo que es público es suficiente para decir es una imprudencia brutal. Mándenlo de cónsul no sé a dónde, pero no a Estados Unidos. Y el otro es lo que señalaba, la fotografía de finalmente es el hombre más importante. Nuestro Elon Musk es Andy López Beltrán. Y como tal, que esta figura con el peso que tiene, ¿verdad?, aparezca dándole un aval a un gobernador que nuevamente no tengo los elementos, pero son públicos, cuando menos en dos cosas. Una, que de colusión con el crimen organizado, y la otra, en el homicidio de su principal rival político, donde hubo encubrimiento de su fiscalía. Y bueno, que ocurra esto, dices, pues tal parece que no acusan recibo, no respecto a Donald Trump, no respecto a lo que significa la impunidad al combatir un enemigo tan pernicioso como es el crimen organizado. Nos vamos a tener que ir, pero no podemos irnos sin poder platicar brevemente de algo local. La cancelación, que ya sabíamos que había cancelación, de Fincantieri, esta empresa italiana a la que se le había invitado a participar en la remodelación, modernización, ampliación del puerto de Progreso, y pues que siempre no, y como que nadie nos sorprendió porque ya sabíamos que siempre no desde el año pasado. ¿Qué lectura le das, Dulce? A ver, una cuestión fundamental. ¿Cuánto dinero iba a dar Fincantieri para el proyecto? Esto ni antes ni ahora ha quedado claro. Nunca. Entonces, tenemos posibilidad
como Estado y como con el apoyo de la Federación, de hacer la obra que es una obra necesaria de ampliación del puerto, sí o no. Si tenemos la posibilidad, vamos haciéndola, porque es mucho más sencillo promover instalaciones que ya está en marcha su construcción a un proyecto que todavía está en el papel. Y si no tenemos dinero, vamos pellizcándole a lo que le queda al Tren Maya por invertir. Desde luego dejando vivo el tema del tren de carga. Sí, claro. Yo ahí lo dejaría y me parece que qué bueno que ya se explicitó, pero sí es necesario puntualizar que es una obra que nos importa como Estado, que es estratégica para el desarrollo regional y nacional del sistema portuario, ¿verdad? Y que requerimos que sea una obra con recursos fundamentalmente federales, tal como fue el puerto de altura original, que por cierto se hizo en momentos de una grave crisis económica. Ayer recordaba cuando en un panel interesantísimo que estuve siguiendo, ¿verdad?, que hace 30 años, cuando la crisis enorme del llamado error de diciembre, claro, veníamos de una inflación que alcanzó el 170% anual en su pico. Y en ese contexto se hizo el puerto de altura de Progreso con recursos federales. Tan criticado en su momento que después entendimos. Así es. Federico, pues, simplemente decir que son los nuevos términos de la realidad económica, la incertidumbre, y además que el sector privado, el que quiere invertir sus dineros en el país, pues está haciendo una serie de reconsideraciones a partir de muchas variables, no solamente las de carácter estrictamente económico, sino también las políticas. ¿Qué efectos tiene en la certeza de derechos lo que se hizo en materia de reforma judicial? A mí no me sorprendería que inversiones como estas pues sean reconsideradas a partir precisamente de la incertidumbre que existen sobre los derechos jurídicos. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, es un verdadero gusto y un honor y un placer escucharles todos los días. Dulce María Sauri, muchas gracias. Ay, gracias de veras a ustedes, son muy estimulantes. Federico Berrueto, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes.